Mientras los trabajadores dormían, vino el enemigo y sembró la cizaña. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El sembrador salió a sembrar, sembró la semilla, pero también dice la palabra de Dios en la siguiente parábola, que esa semilla que ha sido sembrada por los trabajadores del reino, también los trabajadores del diablo tienen sus sembradores que siembran la confusión, que siembran la cizaña. Y ustedes y yo estamos permitiendo que ellos siembren la cizaña. ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar dormidos? Y hoy la palabra de Dios nos invita a despertarnos, a abrir los ojos, a leer la Biblia, a dejar de ser flojos. Si los protestantes han crecido, ha sido por culpa de los católicos que no han sido capaces de sembrar la buena semilla y han permitido que siembren la cizaña. Basta ya de que se siembre la cizaña. Basta ya de católicos dormidos. Ustedes y yo estamos dormidos porque somos flojos y no leemos la Biblia. No vamos a la Santa Misa. No hacemos un retiro. Somos sarmientos, sí, pero que no permanecemos unidos a Dios. El diablo está sembrando la cizaña en la iglesia. Del libro del profeta Jeremías. Esta es la palabra del Señor que escuchó Jeremías. Ponte a la entrada del templo y proclama allí estas palabras. Escucha, Judá, la palabra del Señor. Escúchenla ustedes los que entran por estas puertas para adorar al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Corrijan su conducta y sus intenciones, y viviré con ustedes en este lugar. No se hagan ilusiones con razones falsas, repitiendo, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor. Si corrigen su conducta y sus intenciones, si aplican bien la justicia entre los hombres y no explotan al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar y no siguen, para mal de ustedes, a dioses extranjeros, entonces yo habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que desde hace tanto tiempo y para siempre les di a sus padres. Ustedes, en cambio, ponen su confianza en palabras engañosas que no sirven de nada, porque roban, matan, cometen adulterios y perjuicios, queman incienso a los ídolos, adoran a dioses extranjeros y desconocidos, y creen que con venir después a presentarse a mí en este templo, donde se invoca mi nombre, y con decir, estamos salvados, basta para poder seguir cometiendo todas esas iniquidades. ¿Creen acaso que este templo, donde se invoca mi nombre, es una cueva de ladrones? Tengan cuidado, porque no estoy ciego, dice el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué agradable, Señor, es tu morada. Qué agradable, Señor, es tu morada. Anhelando los atrios del Señor se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Todos, qué agradable, Señor, es tu morada. Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Todos, qué agradable, Señor, es tu morada. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Todos, qué agradable, Señor, es tu morada. Pues un día en tus atrios vale más que 1000
fuera de ellos. Yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso. Todos. Qué agradable, Señor, es tu morada. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró entre el trigo la cizaña y se marchó. Cuando crecieron las plantas y empezaban a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué? ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntas. Al tiempo de la cosecha, y luego cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenlas en gavillas para quemarlas, y luego almacenen el trigo en mis graneros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea Él que nos ilumine, para que sea el Espíritu Santo que nos guíe en este día, que nos guíe en esta reflexión. Digan todos después de mí: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre en lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, lo que debemos escribir, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, fortalece nuestra voluntad, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Quienes nos siguen a través de las redes sociales, les habla el Padre Marcos Galvis.
Hoy, sábado 27 de julio, se está terminando el mes y usted todavía no ha agarrado la palabra de Dios, todavía no ha agarrado la Santa Biblia. Abre tu Biblia. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30. Lee con nosotros la palabra de Dios. Lee con nosotros el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Comparte las Sagradas Escrituras. No le dé pena. Busca en tu Biblia. San Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30. Compartamos juntos en este día la palabra de Dios. Compartamos juntos en este día el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios en el día de ayer nos mostraba la parábola del sembrador. 2 días atrás nos mostraba la primera parte. Salió el sembrador a sembrar. Una semilla cayó a lo largo del camino. Otra cayó en terreno pedregoso. Otra cayó entre espinos. Otra cayó en buena tierra. Y Jesucristo iba el día de ayer explicando qué significaba la parábola del sembrador. Los que cayeron en tierra, en el camino, vienen las aves y se la comen. Los que cayeron en piedra son aquellos que tienen poca raíz, cuando sale el sol se seca. Los que cayeron entre espinos son aquellos que las preocupaciones de esta vida los abruman y el afán de la riqueza los espina. Los que cayeron en tierra buena son los que producen fruto. Hoy la palabra de Dios nos muestra otro ejemplo, nos muestra otra reflexión para que ustedes y yo analicemos, para que ustedes y yo coloquemos nuestra vida. Hoy nos muestra la semilla y la cizaña. Nos muestra la buena semilla y la cizaña que el enemigo quiere sembrar. Por eso te invito a reflexionar. ¿Tú eres buena semilla o eres cizaña? ¿Eres buena semilla o eres la cizaña sembrada por el enemigo? Por eso reflexionemos en este día qué tipo de semilla somos, si somos semilla, si somos cizaña o qué tipo de personas somos. Escuchemos con atención la parábola. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la muchedumbre. Escuchemos. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Lo repito, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La buena semilla es la palabra de Dios, ustedes y yo lo escuchábamos y lo hemos visto en el día de ayer. El campo somos ustedes y yo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 dice: ya que somos colaboradores de Dios, y vosotros campo de Dios, edificación de Dios. Ya que somos el campo de Dios. ¿En cuántas ocasiones no se ha sembrado la buena semilla en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar? ¿En cuántas ocasiones ustedes y yo no hemos oído la palabra de Dios? Muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántos domingos hemos ido a la misa? ¿Cuántas veces hemos leído la palabra de Dios? En varias ocasiones, dice la palabra de Dios. Escuchen cómo dice para que ustedes se den cuenta. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La buena semilla sí se ha sembrado en nuestra vida, en nuestra familia, en el campo de nuestra existencia. La buena semilla es la palabra de Dios. Eso está claro. Ahora, vamos bien, muy bien. Escuchen. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró la cizaña entre el trigo y se marchó. Pero hay un problema, que ustedes y yo, los católicos, donde nos han sembrado la semilla en nuestra vida, en nuestra familia, nos hemos quedado dormidos. El dormir significa que la gente puede sembrar la cizaña. No sabemos quién la sembró, solo sabemos que es un enemigo. Solo sabemos que es una persona que está en contra de la palabra de Dios, en contra de la semilla. Y a nosotros nos han sembrado la cizaña. Y a nosotros nos han sembrado las cosas que no quieren permitir que la palabra de Dios crezca. Y por eso dice la palabra de Dios
que el enemigo es el que siembra la cizaña. El enemigo es el que siembra las cosas malas. En español significa, miren, ¿cuántas veces ustedes y yo hemos recibido la palabra de Dios? Muchas veces. Pero el diablo ha querido sembrar la cizaña en nuestras vidas. Ha querido sembrar la cizaña en nuestra existencia. Ha querido sembrar la cizaña en nuestra familia, en nuestro hogar. Y ustedes y yo lo hemos permitido. Oigan, ¿cuáles son las maneras o cuáles son las formas de que se está sembrando la cizaña en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar? ¿Cuándo se siembra la cizaña? ¿Qué es la cizaña? Por ejemplo, los católicos que son malos, que se lo pasen en la iglesia criticando, eso es sembrar la cizaña. Los católicos que no lavan y no prestan la batea, no van a la misa y dicen, ¿qué cuento de misa? Yo no necesito ir a la misa, usted tampoco vaya. Eso es sembrar la cizaña. Los católicos que no han dado un buen testimonio dentro de la iglesia, han sembrado la cizaña con su mal ejemplo. Los católicos que no leen la palabra de Dios ni escudriñan las escrituras, siembran la cizaña, se ponen a leer cualquier otro libro menos la palabra de Dios. Los católicos que no quieren y no viven el evangelio, viven la vida loca a su manera, como les parece, eso es sembrar la cizaña. Los católicos que les gusta darle a las sin huesos, los que son chismosos, los que no les gusta confesarse y dicen no tengo pecado, usted tampoco se confiesa, eso es cizaña. Los que no se casan y dicen yo vivo arrejuntado, amancebado, yo vivo la vida como me parece, como me provoque, y yo tengo 20 años viviendo en concubinato y no me ha pasado nada, eso es cizaña. Oigan, los católicos que no reciben la Sagrada Comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo porque no quieren, y le dicen al otro no lo reciban, es un pedazo de pan, eso es cizaña. Los que no predican la palabra de Dios, lo que le da miedo, lo que le da pena hasta compartir el evangelio del día. Y en vez de mandar la palabra de Dios, envían mensajes de otro índole, videos, canciones, cualquier otra cosa, pero no la palabra de Dios. Los que no rezan, los que no oran, los que no hacen el Santo Rosario, siembran la cizaña. Pero también los malos sacerdotes que han sembrado la cizaña. Ustedes pueden ver que hay sacerdotes que no les gusta predicar la palabra de Dios, que se molestan cuando alguien predica la palabra de Dios y son capaces de hablar mal y de criticar a las personas que siembran la palabra de Dios. Están sembrando cizaña. Los mismos católicos, los mismos sacerdotes que dicen ser cura y ser evangélico es lo mismo, eso es lo mismo, la mismo Cristo. No, eso es cizaña. Tengan cuidado, en el mundo hay muchos engaños. ¿Y saben por qué se está sembrando la cizaña? Porque los trabajadores del reino estamos dormidos. Los que no enseñan la verdad al pueblo, enseñan mentiras, falsedades. Los que no son capaces de enseñarle a los protestantes que están mal, que están en un error, están sembrando la cizaña. Pero también siembran la cizaña los evangélicos, sí. Mientras que ustedes y yo estamos dormidos, hay malos católicos, malos sacerdotes, pero también hay evangélicos que están sembrando la cizaña. Ustedes pueden ver que estos católicos dormidos permiten que los evangélicos lleguen hasta su casa y le siembren la duda. Por ejemplo, llegan y le dicen, miren, no te bautices a los niños. Y el católico dice, sí, verdad, no hay que bautizar a los niños. Le sembraron la cizaña, le sembraron la mala semilla. Le dice, mire, no debes confesarte. Y el católico dice, pues sí, mira, no debo confesarme. Le sembraron la cizaña, le sembraron la duda, le sembraron la mala semilla. El católico que llega un evangélico y le dice, mire, no hay que rezar el Santo Rosario, son mentiras. Le sembraron la duda, le sembraron el engaño, le sembraron la cizaña. Los católicos que son flojos y dicen, bueno, llegó el evangélico, lo confundió y dicen, pues ¿para qué voy a ir a la misa? Ya el evangélico me dijo que es un pedazo de galleta, ¿para qué voy a recibir la comunión? Le sembraron la cizaña y así sucesivamente van pasando cizaña, no la cruz, no la Eucaristía, no la confesión, no el domingo, no cualquier cosa. Esos son cizañas que van sembrando los protestantes en los católicos. Y dice la palabra de Dios que la buena semilla
que la buena semilla es la palabra de Dios, que el campo somos ustedes y yo, pero que el enemigo es el que siembra la cizaña. ¿En cuántas ocasiones los hermanos protestantes se han vuelto enemigos de Dios y están sembrando la cizaña? Por ejemplo, la Biblia sí dice que te confieses. San Juan 20, 21, 23 enseña que Jesús dio el poder a los hombres para el perdonar los pecados. A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Por ejemplo, el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 28, capítulo 1 versículo 42 enseña que si hay que rezar el Santo Rosario, que un protestante llegue a sembrar la cizaña y diga no hay que sembrarlo, eso es obra del enemigo. Que la Biblia dice que si hay que bautizar a los niños, Hechos capítulo 2 versículo 38. Hay que bautizar a los niños, la promesa del bautismo, versículo 39, es para ustedes y para sus hijos. El Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 54, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Eso los protestantes quieren apartarlo y quieren alejarlo. Y ustedes y yo no debemos permitir que los protestantes siembren la cizaña. Ustedes y yo debemos reconocer quiénes son los trabajadores. Por eso les vuelvo a repetir, querido hermano católico, cuando un evangélico llegue a tocarte la puerta, no debes abrirle. Gálatas capítulo 1 versículo 6 enseña que aunque venga un ángel del cielo a predicarnos un evangelio diferente al que le hemos anunciado, sea anatema. Los protestantes fundan sectas, abandonan la fe y se han ido detrás de doctrinas falsas. Se sienten superapóstoles al decir y al engañar, al sembrar la cizaña. Son hombres inspirados por falsos espíritus y quieren engañar y quieren mentir. En español nos quieren llenar las cabezas de piojos y ustedes y yo estamos escuchándolos. ¿Por qué estamos escuchando a los trabajadores del reino de las tinieblas? ¿Por qué estamos escuchando a los enemigos de Dios y no estamos escuchando a los apóstoles de Jesucristo? Hermano, hermana que me escucha, el sembrador salió a sembrar, sembró la semilla, pero también dice la palabra de Dios en la siguiente parábola, que esa semilla que ha sido sembrada por los trabajadores del reino, también los trabajadores del diablo tienen sus sembradores que siembran la confusión, que siembran la cizaña. Y ustedes y yo estamos permitiendo que ellos siembren la cizaña. ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar dormidos? ¿Hasta cuándo nos vamos a despertar? ¿Hasta cuándo vamos a abrir los ojos para enseñarle a los evangélicos que están mintiendo? Miren, por yo predicar la palabra de Dios aquí en la diócesis de Barinas, me he ganado a varios sacerdotes de enemigos que me han dicho que yo peleo por los protestantes. Me he ganado a varios laicos de enemigos que han dicho que yo le llevo la contraria a los protestantes y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque no me he quedado dormido y usted está dormido y usted está permitiendo que en su familia se metan las sectas protestantes, se siembren la cizaña y crezca y ustedes y yo no hemos podido hacer nada. No hemos querido hacer nada, no hemos querido evangelizar, no hemos querido enseñar la palabra de Dios. Y hoy la palabra de Dios nos invita a despertarnos, a abrir los ojos, a leer la Biblia, a dejar de ser flojos. Si los protestantes han crecido, ha sido por culpa de los católicos que no han sido capaces de sembrar la buena semilla y han permitido que siembren la cizaña. Basta ya de que se siembre la cizaña. Basta ya de católicos dormidos. Ustedes y yo estamos dormidos porque somos flojos y no leemos la Biblia. No vamos a la Santa Misa. No hacemos un retiro. Somos sarmientos, sí, pero que no permanecemos unidos a Dios. El diablo está sembrando la cizaña en la iglesia. Desde que comenzó con Martín Lutero a sembrar la cizaña, desde que sembró la cizaña con las personas que critican, que difaman, que dicen mentira, que andan detrás de la iglesia señalándola, apuntándola, hablando mal de la iglesia, se está sembrando la cizaña, pero ustedes y yo nos estamos quedando dormidos. Miren, busca en la Biblia la confesión Padre Marcos Galvis, lea, instrúyese, fórmese. Busque en la Biblia Santo Rosario Padre Marcos Galvis, lea, instruye, fórmese. Busque en la Biblia el bautismo Padre Marcos Galvis, lea, instrúyese, fórmese. Busque en la Biblia los malos católicos, los verdaderos cristianos, búsquela. Busca en YouTube
Busca en la Biblia para que usted se dé cuenta que con las Sagradas Escrituras podemos demostrarle con la palabra de Dios las cosas buenas y las cosas malas, cómo se siembra la cizaña, cómo los enemigos de Dios están sembrando la cizaña, cómo los protestantes están engañando y mintiendo. ¿Hasta cuándo se va a sembrar cizaña? Hasta que usted católico se despierte y no se quede dormido. ¿Hasta cuándo van a dejar los protestantes de llegar a la casa a molestar? Hasta que usted le diga, un momentico, las cosas no son así, venga para enseñarle la Biblia. Porque ustedes y yo nos hemos quedado dormidos, el enemigo ha querido sembrar la cizaña. Oigan, sembró la cizaña y el trigo y se marchó. Eso es lo que hacen los protestantes. Lanzan una bomba atómica, lanzan una mentira, un engaño y se van. ¿Por qué no se enfrentan? ¿Por qué no dialogan? ¿Por qué no comparten? Porque ahorita están quedando al descubierto las mentiras y los engaños que están haciendo. Cuando creció las plantas y empezaron a formarse la espiga, apareció también la cizaña. Esa cizaña que se siembra crece. Por eso no es lo mismo ser católico que ser protestante. Escuchen bien. No es lo mismo ir a la misa que ir al culto. No es lo mismo que usted escuche video protestante y video católico, mucha música católica y música protestante. Porque esa cizaña que se siembra crece. Por eso hasta cuando un sacerdote le diga, es lo mismo ser católico y ser evangélico, es lo mismo escucharlo a ellos y escuchar a la iglesia, no le crean. Porque por haberse quedado dormido, mire cómo está creciendo la cizaña. Mire cómo está creciendo con el trigo. La cizaña también crece. Que usted se ponga a escuchar música protestante, te están sembrando cizaña y eso va a crecer. Que usted se ponga a escuchar pastores protestantes, canales de televisión protestantes, le están sembrando la cizaña y eso va a crecer. Que usted se ponga a ir a culto protestante, le van a sembrar la cizaña y eso va a crecer. Y la cizaña crece con el trigo, sí. Y por eso no es lo mismo ser católico que ser evangélico. Y si un sacerdote, un cura le dice que es lo mismo, dígale, un momentico. Cuando se siembra la cizaña también crece. Y crece con el trigo. Cuando ya está en flor, cuando ya el trigo está por echar espiga, cuando ustedes y yo estamos bien en las cosas de Dios, en la iglesia católica, nos llegan todas esas ideas y por eso es que muchos católicos se han pasado a la secta protestante. ¿Por qué? Porque han dejado que la cizaña se siembre en su vida, en su familia. Ustedes y yo debemos estar pendientes para que la cizaña no se siembre. Padre, ¿la podemos cortar? No, el Evangelio no enseña a cortarla. Ustedes y yo debemos estar pendientes, no dormirnos para que no se siembre. De raíz, no permitir que eso, y si hay cizaña, agarrarla y botarla. Sacarla de ahí, no arrancarla porque ya fue sembrada, es difícil arrancarla. Ustedes y yo debemos no permitir que eso se siembre. Y para no permitir que la cizaña se siembre, debemos estar formados, debemos estar preparados, debemos estar despiertos. Cuando crecieron las plantas y empezó a formarse la espiga, también creció la cizaña. La cizaña creció con las plantas. Católicos buenos y católicos malos dentro de la iglesia, católicos que critican, católicos que calumnian, católicos que hablan mal, católicos que hacen es criticar, ellos también crecen porque son cizaña. Y si usted ve a una persona que está hablando mal, que es criticón dentro de la iglesia, deténgalo y dígale, un momentico, no venga a sembrar la cizaña. Deténgala desde el inicio, desde que está en su semilla, porque una vez que se siembra, esa cizaña crece, crece y crece, y crece junto con el trigo. Y ustedes y yo debemos permanecer en la iglesia. Por eso, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, llegó a decir San Pablo, pero si me demoro, quiero que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. En la iglesia usted va a encontrar la verdad. Jesús llegó a decir en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. La cizaña es una mentira del diablo y la están enseñando los protestantes, la están sembrando los falsos pastores, los evangélicos. Y ustedes y yo no debemos permitir que la siembren. Y si ya la están sembrando en su vida, ojo, debes despertarte para que no se siga sembrando esa cizaña. La verdad la mantiene y la encuentra en la iglesia. ¿En cuál iglesia? En la iglesia que Cristo fundó, Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí vas a encontrar la verdad y la buena semilla. Y esa verdad y esa buena semilla la vas a encontrar en la iglesia católica que Cristo dejó, Mateo 28, 18, a la que le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Eso es ser católico, ser universal.
Los protestantes están sembrando cizaña. Y está creciendo la cizaña, sí. Y está creciendo con el trigo, sí. Pero ustedes y yo somos cómplices. Y hemos quedado dormidos y por eso el enemigo la está sembrando. No está bien. No está bien de que usted siembre la cizaña con sus malos comportamientos dentro de la iglesia tampoco. No está bien. Escuchen. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué? ¿No sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues salió la cizaña? Y los trabajadores se habían quedado dormidos y cuando se despertaron dijeron: ¿y qué es esto? ¿No era buena semilla lo que sembró en el campo el Señor? Ahora, ¿de dónde viene la cizaña? Y le preguntaron al Señor. Y el Señor le respondió: presten atención para que ustedes se den cuenta la respuesta del Señor, para que ustedes se den cuenta lo que sucede. El amo respondió, escuchen, pero él les contestó, no. El amo respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quiere que vayamos a arrancarla? Pero él le contestó, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. ¿Qué fue lo que dijo el amo? Un enemigo mío fue el que sembró la cizaña. ¿Quién es el que siembra la cizaña? Los enemigos de Dios. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, ¿no sembraste buena semilla? ¿De dónde pues que salió la cizaña? Los buenos trabajadores del reino preguntan a Dios por las obras malas, por los malos. ¿Usted no se ha preguntado por qué en la iglesia hay gente que critica? ¿Por qué hay gente hipócrita en la iglesia? ¿Por qué hay gente que calumnia? ¿Por qué hay gente mala si la iglesia de Cristo? Porque esos son cizañas que han sembrado el enemigo. Hay que sacarlos, hay que correrlos. Eso se deja quieto, querido hermano. Usted déjelo quieto. Usted preocúpese de su vida dentro de la iglesia. Usted preocúpese de su formación. Usted preocúpese de su familia. Usted preocúpese de su oración, de su santa misa, de las cosas de Dios. Que hayan personas que critiquen, que hayan personas que calumnien, no deben ser el motivo para que usted sea parte de las cosas de Dios. Por eso hay un ejemplo de un hombre que fue donde el sacerdote y le dijo, Padre, aquí en la iglesia lo que hay es gente mala. Aquí en la iglesia lo que hay es gente que no quiere a Dios. Aquí en la iglesia lo que hay es hipócritas. Miren, yo iba llegando y pasó esto y pasó aquello. Le dijo el sacerdote, mire, hágame un favor. Llene ese vaso de agua hasta el borde. Y el hombre lo llenó casi hasta botar. Y le dijo, agarre el vaso de agua y lléveselo. Y darle una vuelta a la iglesia y se regrese y me lo da. Vamos a ver si usted bota agua o no bota agua. Y el hombre agarró el vaso de agua full, casi botándose, y se lo llevó. Y caminaba despacito, despacito. Iba pasando por las bancas y en la banca estaba la gente hablando, estaba la gente criticando. Pero él no se dio cuenta porque estaba pendiente del vaso de agua. Iba pasando por las bancas, dio la vuelta y pasó por la iglesia y se regresó. Y cuando llegó donde el sacerdote le dije, mire, no boté ni una gota. Le dijo el sacerdote, ¿y usted se dio cuenta que en la iglesia habían chismosos, había gente hablando, había gente en el celular, había gente en esto, en aquello? Le dijo, no, porque llevaba el vaso y si me distraigo, botaba el agua. Y le dijo el sacerdote, eso pasa con la gente que viene a la iglesia y está pendiente de la vida del otro. De la gente que viene a la iglesia y está pendiente de la vida del vecino. Usted preocúpese por lo suyo. Y si usted está pendiente de su vida espiritual, no va a botar el agua. Eso pasa en nuestra vida también. Cuando ustedes y yo estamos pendientes de los chismes, de las mentiras, de los engaños, de los chismosos, decimos, es que en la iglesia hay puras cosas malas. Vamos a arrancar, vamos a sacar a esa gente. No, déjelo que crezca. Y cuando crezca, Dios se va a encargar. Dios va a ser el juez, el que se va a encargar de las cosas buenas, de las cosas malas. Se va a encargar de agarrar unos para un lado y otros para el otro lado. ¿Qué está pasando con los católicos? Que nos hemos acostumbrado a buscar las cosas malas dentro de la iglesia y apartarnos de la iglesia porque aquel esto, porque aquel aquello. Queremos arrancar también a los malos. No. Miren, ¿qué le cuesta a usted católico ver a un evangélico confundido, formarse, prepararse, buscar un tema en YouTube con la Biblia y decirle, venga para acá, siéntese aquí, evangélico, mentiroso, inventor, siéntese aquí porque yo le voy a explicar la palabra de Dios. El día en que usted, cuando llegue un protestante a su casa, le coloque el evangelio del día, le coloque
busque un tema de formación, busca en YouTube la confesión, el Santo Rosario, busca en YouTube la Eucaristía, busque cualquier tema de formación, Padre Marcos Galvis, se lo coloca el evangélico, usted va a ver cómo se van. ¿Cuántas personas me ha dicho, padre, cuando vienen los evangélicos le coloco el evangelio del día con el Padre Marcos Galvis a todo volumen? Y no lo aguantan y no lo soportan. ¿Cuántos católicos me han dicho, cuando llegan los protestantes, padre, ¿saben qué hago yo? Yo le digo, ¿qué? Lo que yo hago es buscar la confesión, Padre Marcos Galvis, las imágenes, Padre Marcos Galvis, se las coloco el tema. Le dije, venga, lo escuche. Yo no sé predicarle, pero yo se lo predico a través de este sacerdote. ¿Y sabe qué hacen, padre? Se van. ¿Cuántos católicos ya se han puesto las pilas, están estudiando, se están formando, se están preparando y están viendo cómo los protestantes se están yendo de su casa? Antes lo visitaban todos los días, todos los sábados, todos los domingos, y ahora que usted es capaz de responderle, entonces ellos se van, se apartan. ¿Saben por qué? Porque la cizaña dura hasta el momento en que haya trigo. Hasta el momento en que usted dé fruto, hasta el momento en que usted sea capaz de predicar la palabra de Dios. Los malos católicos duran hasta que usted sea capaz de predicarle la palabra de Dios. Pero como nos hemos quedado dormidos, el trigo crece, sí, pero también la cizaña. Y ustedes y yo no somos capaces de enseñarle al trigo, a la cizaña a hacer trigo, para que a lo mejor se transforme el trigo en cizaña. Por eso no hay que arrancarlo, por eso hay que predicarle, por eso hay que enseñarle, por eso hay que evangelizarle. Y ustedes y yo estamos puestos por Dios para hacerlo, pero nos hemos quedado dormidos porque somos flojos, porque somos perezosos, porque somos egoístas, porque no queremos hacerlo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Cuando llegue la cosecha, diré a los segadores, arranquen primero la cizaña, aten las segavillas y quémenlas. Y luego almacenen el trigo en mi granero. Dejen que crezcan juntos. Significa que usted no se debe contagiar, que usted no debe permitir que la cizaña la dañe y destruya el fruto, el trigo que hay en ti. Porque ustedes y yo somos trigos de Dios. Ustedes y yo no podemos permitir que la cizaña venga a hacer estragos en nuestra casa. Si hay un evangélico que está confundiendo a los de la casa, usted tiene la obligación de predicarle a ese evangélico y decirle, evangélico, no mientas, no engañes, porque eso es mentira y eso es cizaña. Basta ya del silencio, basta ya de que te quedes callado, basta ya de que no prediquen la palabra de Dios, basta ya de que la cizaña se siga sembrando. Y si usted ve a alguna persona que está dentro de la iglesia sembrando cizaña con crítica, con chisme, oiga, predíquele la palabra de Dios a esa persona. Padre, pero es que yo mejor me voy porque es que yo no los aguanto. No, usted está puesto ahí para que dé fruto, para que dé trigo y para que su trigo no se muera. Si la cizaña es más fuerte que el trigo que usted debería sembrar, estás haciendo mal, eres un mal católico, eres un mal sembrador. Hoy les invito a orar por Venezuela. Mañana es el día de las elecciones en Venezuela. Vamos a orar por mi patria Venezuela, para que Dios sea el que rompa las cadenas de brujería, de hechicería, de magia que han atado a Venezuela, en la que han hecho tantos pactos con el demonio, gracias a la brujería que han traído de Cuba. Y que Dios rompa la dictadura, que rompa todas las cosas malas. Y bueno, oramos para que estos comicios electorales transcurran de la mejor manera. Hagamos oración por Venezuela. El día de mañana, a las 7 de la mañana expondré el Santísimo, que son las elecciones, y a las 8 haré la Santa Eucaristía en la parroquia, para que la gente pueda orar y también después de la Santa Misa podamos ir a votar. Todos los venezolanos debemos ir a votar. Si usted no va a votar, sepa que está haciendo muy mal. Todos debemos ir. Si usted está en su casa, si usted está desanimado, si no quiere, todos tenemos que ir a votar. Los invito pues a ir, a colocar, a ejercer nuestro derecho al voto, que nadie nos presione, que nadie nos obligue. Por ahí he escuchado que hay gente que van a obligar a otra. Eso está mal. El voto es libre, universal, directo y secreto. Vamos a hablar un poquito hoy de la primera lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 1, donde Dios le dice al pueblo, donde Dios le llama la atención al pueblo, donde Dios dice, conviértanse. A mí no me interesa que usted esté ofreciendo sacrificios, holocaustos y haciendo oraciones, si anda robando, las cosas a la gente, si anda diciendo mentiras, si anda en adulterio. Van al santuario, ofrecen su ofrenda y salen del santuario a portarse mal. Salen del santuario y salen del templo a hacer sus fechorías.
Y eso precisamente era lo que hacía el pueblo. El pueblo se portaba mal, hacía las cosas mal y después iba a darse golpes de pecho y después iba a lamentarse allá con el Señor. Y decía el Señor, eso a mí no me gusta, eso a mí no me agrada. Necesitamos conversión, necesitamos cambio, personas que tengan una vida distinta. Vamos a ver cómo lo dice la primera lectura, Jeremías capítulo 7, versículo desde el 1 y siguiente. Esta es la palabra del Señor que escuchó Jeremías. ¿Qué escuchó Jeremías? Esta palabra, que hoy nosotros también la escuchamos. Y fíjense que Jeremías existió antes de Jesucristo, años antes de Cristo, y la escuchó. Y esa palabra ha durado ahorita al siglo XXI, y ustedes y yo la seguimos escuchando. Oigan. Ponte a la entrada del templo. Colócate en la entrada del templo, donde la gente va a orar, donde la gente va a pedirle a Dios, donde la gente va a encontrarse con el Señor. Ponte en toda la entrada. Y proclama allí estas palabras. Y desde la entrada del templo predica la palabra de Dios. Primera enseñanza. La gente va al templo, la gente va a la iglesia, pero la gente también necesita profetas y sacerdotes que se coloquen en la entrada y prediquen y hablen de Dios y hablen del evangelio y hablen de la buena nueva. Hoy día los sacerdotes no quieren hablarle al pueblo. Hoy día los sacerdotes están en el templo escondidos, guardados. Y la gente va al templo y aparte de no encontrar el cura, cuando el cura le predica, cuando el sacerdote le predica 5 minutos, 3 minutos y se le van para la casa y ya no entendieron nada. La misión del profeta es predicar la palabra de Dios, evangelizar, llevar el mensaje de la palabra de Dios. Habrá momentos en que la gente lo aplauda, habrá momentos en que la gente va a decir, nah, ahora este padre sí habla bonito, habrá momentos en que la gente diga, me gustó la misa de hoy, pero habrá momentos en que la gente desprecie, que la gente diga no me gusta, que la gente diga no me parece, no estoy de acuerdo con lo que dijo el cura, se ponga brava las personas. Pero hay que anunciar la palabra de Dios. Tenemos que despertar en el corazón de los fieles que van a la iglesia el deseo de volver los ojos a Cristo, y eso lo hace la palabra. Creo, dice San Pablo, por eso predico, por eso hablo, por eso enseño. Oigan. Escucha, Judá, la palabra del Señor. Escúchenla ustedes, los que entran por estas puertas para adorar al Señor. Ay, ay, ay. La gente que va a la iglesia necesita escuchar la palabra de Dios. Los sacerdotes deben predicarla, pero la gente tiene que estar dispuesta a oírla. Dígame usted a qué va a la misa. Dígame usted a qué va al templo. ¿A escuchar la palabra de Dios o a chismear? ¿A escuchar la palabra de Dios o a echar cuentos o a tomar fotos? ¿A qué va el templo de Dios? ¿A escuchar el evangelio, a escuchar la palabra de Dios o a turistear? Me llama la atención, y abro un paréntesis, cuando vamos de peregrinación, ahorita en octubre iremos a los lugares marianos, si Dios quiere, y los peregrinos que están escuchando la misa, pues llévense la Biblia, porque vamos a ver los lugares marianos, Fátima, Lourdes, Medjugorje, con la Biblia, con la palabra de Dios. Y yo veo que hay peregrinos que ni la Biblia llevan. Van a los lugares santos, van a los lugares marianos solamente a hacer compras, solamente a tomarse una foto y a turistear y a pasear. Y cuando el padre sacaron la Biblia, tienen la Biblia, pues ahora grabo los evangelios ahí mismo en el carro donde esté, en el autobús con los peregrinos, para ver si traen la Biblia y les hago que lleven la Biblia. Y cuando usted vaya con el padre, o sea, con el padre Marcos a las peregrinaciones, pues lleve la Biblia, y si no, pues le voy a llamar la atención. Vamos a la iglesia, vamos al templo, a nuestras parroquias, ni la Biblia nos cargamos, ni la palabra de Dios nos llevamos, ni preparados estamos. El teléfono llevamos, la bolsa llevamos, el dinero llevamos, la cartera, las tarjetas, llevamos la llave del carro, pero la Biblia no. ¿Y usted a qué va a la iglesia? Pues a llenarse de Dios. ¿Y cómo se llena de Dios? Pues llevando la Biblia, llevando la palabra, y que el cura también hable de la palabra de Dios. Cuando usted vaya a la iglesia, no se crea que la iglesia es un lugar de saludos,
que la iglesia es un lugar de compartir, solamente de comer, no. Porque la gente va y prepara en la misa, vive la misa y después sale a comer y solamente disfruta de la comida y la misa no la vivió. Va a la iglesia y allá se va y piensa que es la cama para seguir durmiendo, el pelado encima del hombro de la mamá. Y la esposa cree que la misa es para pelear con el marido y usted qué hace viendo aquella y las mujeres mal vestidas y allá los hombres de mirones viendo a las otras mujeres que no son sus esposas. Y van a la iglesia y se ponen bravos porque no llegaron temprano y se quedaron sin asiento. Y van a la iglesia y a criticar al padre que habló poquito, que habló bastante. No, la iglesia no es eso. La iglesia, el templo, es para escuchar la palabra de Dios. Cuando usted vaya al templo es a eso. Oigan, escuchen la palabra de Dios en el templo. Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. ¿Qué dice? Oigan. Corrijan su conducta. Primero, corrijan su conducta, su manera de comportarse. ¿Qué hace usted o cómo actúa cuando le hacen una corrección? ¿Cómo se porta? ¿Cómo reacciona? ¿Delicadito, bravito, molesto? Cuando el padre se pone a predicar, cuando el padre se pone a evangelizar y el padre a veces es duro y predica duro sobre algún pecado y usted lo tiene, ¿cómo se porta? Yo no vuelvo más para esta misa, yo no vengo más para acá. ¿O eres de los que corrige? En estos días recibía un mensaje bien bonito de una persona. Por ahí lo tengo, algún día se lo leo. Me lo mandó por correo, no recuerdo el nombre. Y me decía, padre, durante años usted habló de que tenía que casarme por la iglesia. Y yo me hacía la sorda, yo no escuchaba. Pero hoy quiero darle las gracias porque la semana pasada me casé. Y quiero darle las gracias por insistirlo tanto, porque de esa manera yo pude casarme, cambiar mi vida. Gracias, Padre. Y ahí escribía cosas muy bonitas, y no sé quién es, pero a lo mejor está escuchando la misa y bueno, le felicito. Corregir la conducta en la iglesia es que cuando el Padre le hable, le enseñe las cosas buenas y las cosas malas, usted se incline por las buenas y deje de hacer las malas. Corrijan su conducta. Y sus intenciones. Y sus intenciones, las que son malas. Lo que tiene en el corazón, corríjalo, cámbialo. Usted puede llegar a la iglesia, usted puede llegar al templo. Y si la palabra de Dios le habla y le enseña algo para corregir, para mejorar en conductas o intenciones, ¿por qué usted se pone bravo? ¿Por qué usted es delicadito? ¿Por qué usted se molesta? Oigan. Y viviré con ustedes en este lugar. Si corregimos la conducta, si corregimos las intenciones, Dios va a vivir con nosotros. Si hacemos lo que nos da la gana, si vivimos como queremos, pues Dios se aparta de nosotros. Y por eso es que hay gente que no ve a Dios por ningún lado. Y hay gente que no ve la acción de Dios por ningún lado, porque cuando usted va a la conducta y a la vida y al comportamiento, ha vivido de manera que Él ha querido, pero no como Dios ha mandado. Oigan. No se hagan ilusiones con razones falsas. No se hagan ilusiones con razones falsas. Es que cuando yo me vaya a morir, yo llamo al cura y viene el cura y me confiesa y ya me voy para el cielo. Es que cuando ya sea viejito, en el último momento de mi vida, yo me voy a convertir y voy a cambiar. Deje de estarse haciendo ilusiones vanas y tontas. Es que Diosito me va a llevar para el cielo y me voy con Él y me voy con Él. Deje de hacer esas ilusiones falsas. Es que solamente yo digo con mis labios Jesús el Señor y me convertí, me salvé y ya no necesito de más. Deje de hacerse ilusiones vanas. Mire, doña, si su hijo se murió y era un grandísimo sinvergüenza, y era un mal portado que rechazó a Cristo, y era un ladrón, y era un avaro, y hacía la vida imposible, no se haga ilusiones vanas, y padre, mire, haga la misa por mi hijo, para ver si Dios lo saca de allá, de donde lo tiene. Ese está en la quinta paila, ese se portó mal. No se haga ilusiones vanas, si fue un mal portado, ¿qué va a estar llegando al cielo? ¡Ay, padre! ¿Pero usted por qué habla así? Porque a veces la gente se hace ilusiones vanas y cree que aunque haya llevado una vida disoluta, dañada y torcida y nunca se cambió y nunca cambió de vida y nunca transformó su corazón y nunca se convirtió, Dios lo tiene allá gozando de su gloria. Y que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. ¿Cómo que lo saque de pena y lo lleve a descansar si ni siquiera con Dios estaba ni a Dios amaba? ¿Para dónde quería ir esa persona? No se hagan ilusiones vanas.
los que andan en concubinato, que nosotros queremos llegar a las cosas de Dios y hacer, no se hagan ilusiones vanas los que vienen al adulterio, que nos queremos confesar. No vivan de ilusiones vanas. Pisen tierra y sepa que están haciendo mal, que yo estoy con Dios, pero también estoy con los brujos, con los babalaos, con los santeros. No se haga ilusiones vanas. La gente se coloca en la mente ilusiones vanas y piensa que Dios le va a oír, que le va a escuchar y tiene un comportamiento mal. No, Señor, esas ilusiones vanas no se hagan, no se hagan, no se hagan, no se hagan. Es que yo puedo tener toda la plata del mundo y puedo rechazar a Dios y cuando me muera me voy para el cielo porque fui rico. No se haga ilusiones vanas. A Dios rogando y con el mazo dando, dice por ahí el refrán. Oigan. Si corrigen su conducta. Las ilusiones vanas déjenlas al lado. ¿Qué debemos hacer? Primero, corregir la conducta. Estar pendiente de lo que hacemos y cambiarlo, mejorarlo. Y sus intenciones. Y las intenciones del corazón debemos mejorarlas, dejar los odios, dejar los rencores, dejar los resentimientos, dejar las rabietas, dejar las rivalidades. Oigan. Si aplican bien la justicia. Debemos aplicar la justicia. A Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo. Yo tengo derecho a trabajar. Yo tengo derecho a comer, yo tengo derecho a vestirme, pero yo también le voy a dedicar el domingo a Dios. Yo también voy a leerme la Biblia. Yo también voy a hacer mi oración. Yo también voy a confesarme. Yo también voy a casarme. Yo también voy a cambiar mi existencia. A Dios eso es justicia, lo que es de Dios. Y al mundo lo que es del mundo. ¿Cómo está usted con eso? ¿Verdad que le da puro al trabajito y puro al mundo y puro a la esposa y a los hijos del tiempo y a Dios nada? Caramba. Si aplican bien la justicia entre los hombres y no explotan al forastero. Justicia. No explotar al forastero. ¿Cómo está usted con el migrante? Yo ahorita tengo que irme a estudiar a España y voy a ser un migrante. Y por ahí estaba viendo las noticias de España, que van los turistas y los migrantes a España. Y la gente, algunos estaban comiendo en un restaurante y empezaron a echarle agua y a correrlos y a sacarlos. Ya no los aguantan. ¿Qué haces tú con los forasteros? ¿Qué haces tú con los migrantes? Con la gente que va a su país donde es usted. Mire, la mayoría de personas que ven la Santa Misa, que ven los evangelios, son personas que viven en un lugar donde emigraron. Hay muchos otros que no, que viven en su nación, que viven en su país. Pero hay muchos migrantes viendo la misa, que cuando llegaron al país, llegaron en la carramplana, limpios, llegaron sin nada. Y ahora que ya tienen trabajo, que ya tienen estudio, que ya tienen preparación, tienen su sustento económico, cuando viene otro migrante ahí los maltratan, los humillan. Los explotan, los ponen a trabajar y no les pagan. Les quitan los pasaportes, los gritan, los tratan de la peor manera. ¿Cuántos migrantes tengo de amigos que me llaman y me dicen, padre, ore por mí porque no aguanto a mi jefa y no tengo a dónde irme? Los botan de los puestos de empleo. También hay migrantes mal portados. También hay migrantes que están haciendo las cosas mal y andan robando. Y andan estafando, y andan mintiendo. Eso no se hace. Usted migró, fue a trabajar, no a portarse más, sinvergüenza. Hay migrantes que están haciendo las cosas mal. Y como por uno pagan todos, aparte de ser explotados, entonces todos son tratados de la peor manera. Eso no se hace. Explotan a los migrantes, a los forasteros. Al huérfano y a la viuda. A los huérfanos, a las viudas, a los que no tienen quien los defienda. ¿Cómo actúa usted? ¿Cómo se comporta usted con las personas indefensas? ¿Cómo se comporta usted con las personas que no tienen nada? Con las personas que son huérfanas, las personas que son viudas. ¿Cómo se comporta en español con los pobres, con los necesitados? ¿Cómo se porta con ellos? Yo lo voy a escuchar, dice Dios, yo voy a complacerlo, pero pórtese bien. Ahí le dejo a los huérfanos, ahí le dejo a los migrantes, ahí le dejo a los forasteros. Trátenlos de la mejor manera. Oigan. Si no derraman sangre inocente en este lugar. Si no derraman sangre inocente. Hay personas que le pagan a sicarios para que desaparezcan a sus enemigos.
Hay personas que contratan a gente mala, sangre fría, que son capaces de quitarle la vida a otro por dinero, por carro, por casa, por cualquier cosa. Eso es derramar sangre inocente. Y hay mujeres que le quitan la vida a sus hijos en sus vientres. Eso es derramar sangre inocente. Y hay personas que trabajan con los niños y los agarran, se los roban y les quitan la vida y venden sus órganos. Eso es sangre inocente. Y hay personas que agarran a las niñas y las someten a la explotación sexual. Eso es derramar sangre inocente. Hasta el punto de que ya no se mueran y ya no puedan servir para nada. Derramar sangre inocente. Hay gobiernos que no le dan de comer a sus pueblos y los tienen derramando sangre. Y eso está mal. Y andan sufriendo y la gente muriendo y padeciendo. Eso está mal. Y hay gente que lo hace. Y no siguen para mal de ustedes a dioses extranjeros. Y no sigan para mal de ustedes y no sigan a dioses extranjeros. Entonces yo habitaré con ustedes en este lugar. Y en ese día que usted deje de derramar sangre, de seguir dioses extranjeros, deje de hacer las cosas malas, ese día Dios va a habitar en ese lugar. El día que aprenda a tratar a su prójimo, a los migrantes, a las personas, ese día Dios le va a escuchar. Mucha misa, mucha iglesia, pero nada de corazón creyente y sincero. Miren lo que viene. En la tierra que desde hace tanto tiempo y para siempre les di a sus padres. Ustedes, en cambio, ponen su confianza en palabras engañosas. Ponen su confianza en psicólogos, en psiquiatras, en pensadores, en gente que anda mintiendo y anda engañando y anda diciendo cosas falsas. Y hasta la Biblia le andan cambiando pedazos. Que no sirven de nada. Esas palabras falsas no sirven de nada. Lo mejor en el mundo es la riqueza. Primero póngase usted a crear fama, cría fama y acuéstate a dormir. Palabras engañosas. Lo mejor del mundo es que tenga un título universitario y después de eso pueda trabajar. Palabras engañosas, títulos que no sirven para nada. Lo mejor del mundo es que usted tenga un buen trabajo y pueda tener su dinero y todos los millones del mundo y ser rico y reconocido. Palabras engañosas que no sirven para nada. Dejemos de oír palabras engañosas y empecemos a oír palabras de Dios. El mundo de hoy está viviendo de engaños, de mentiras, de palabras engañosas por todos lados. Todo el mundo miente y todo el mundo viene y dice cualquier barbaridad. Lo peor es que hay gente siguiendo esas culturas, esas costumbres. Oigan. Porque roban. Primero, la gente de hoy día le gusta roban. Robar. ¿Y qué es robar? Quitarle al prójimo algo que él se trabajó, que él se ganó, que él se consiguió, se compró. Y usted puede aclararlo mejor en Efesios capítulo 4, versículo 21, allá en su casa si quiere. El que robe, que ya deje de robar. ¿Conoces algún ladrón que anda quitándole a la gente el dinero, que anda buscando la manera de estafar? A mí me da pena, por ejemplo, que aquí en las redes sociales a veces se pongan los ladrones y se ponen. Por ahí hay unos y ustedes lo van a leer. Que yo invertí yo no sé cuánto dinero, estaba pobre, invertí, ahora estoy invirtiendo tanto y hay otros tontos respondiéndole. Y hay la gente preguntándole, epa, ¿y cómo hace usted para invertir? Mentira, lo van a robar. Que el padre Marcos tiene en Nigeria, por allá yo no sé dónde, un orfanato, y que vamos a apoyar. Eso es mentira. Ustedes saben que yo trabajo con la olla solidaria y trabajo en Venezuela, y saben el número mío. Si aquí se meten a robar y a estafar a la gente, si aquí lo hacen, y lo hacen en todos lados. En el trabajo, el que se agarra y se lleva en el bolsillo las cosas del trabajo y se los lleva a la casa, eso es robar. O el hombre que tiene en su casa todo lo necesario y por allá se anda robando otra vieja que no es su esposa. Los niños que en la escuela donde estudian se andan agarrando los juguetes y las cosas y la mamá le aplauden, está bien hijo. O van a las tiendas y se comen cualquier cosa y no la pagan, eso es robar. Porque roban. Matan. Luego, matan. Usted puede leer Mateo 5, 21, que es matar, que es quitarle la vida a alguien. Dice Jesucristo, yo les digo, el que hable de una persona
El que se enoje con una persona, el que critique a una persona, el que le quite el habla a una persona está matándolo. Eso es matar. Y lo dijo San Pedro en primera de Juan, capítulo 1, capítulo 2, versículo 20. Si decimos amamos a Dios a quien no vemos y odiamos al hermano a quien vemos, somos unos mentirosos. Matar no es solamente con un arma, no solamente con un veneno, no solamente con un carro. Matar es quitarle a la otra persona la fama, la popularidad, hablar, criticar, chismear. Matar es también quitarle la vida a un inocente que viene en camino, en un embarazo y usted lo interrumpe. Eso es matar. Porque roban. Porque la gente de hoy día le gusta matar a las personas, destruirlas, acabarlas, quitarle la fama, quitarle todo lo que pueda tener. Oigan. Cometen adulterios. ¿Cómo? Cometen adulterios. Usted es casado, tiene su esposa y entonces le pone los cuernos. Eso es adulterio. Usted es casada, tiene su esposo y entonces le es infiel. Eso es adulterio. Son casados, tienen un matrimonio, respétenlo. Usted ya se casó y si está usted por casarse y no se ha casado, pues busque a una persona con quien quiera estar. El adulterio. Usted puede leer por lo menos Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dios castigará a los adúlteros, a quienes hayan destruido su matrimonio. ¿Y cuánta gente no le importa? Son casados por la iglesia y no rescatan su matrimonio y no lo salvan. Por el contrario, se están peleando como perros y gatos ahí jalándose el moño, peleándose y discutiéndose a ver cuándo se dejan. Cometen adulterio, eso está mal, eso no es cristiano. Cometen adulterio, roban, matan, cometen adulterio. Y perjurios. Y perjurios, insultos, malos tratos, cosas malas contra el prójimo. Perjurian contra la vida. Perjurian, le hacen injurias, cosas que no están bien a las personas. Le hacen maldades, maluquerías, hasta brujerías se atreven a hacerle a otras personas. Que no lo pueden ver porque le ponen el puntapié para que se caiga. Agarran un chicle y se lo tiran al pelo a la mujer para que se le enrede. Esos son perjurios, daños al prójimo. Agarran una llave y le rayan el carro a las personas. Esos son perjurios. En el trabajo deja al compañero encerrado en la puerta. Esos son perjurios. Perjurio es todo el daño que le pueda perjudicar al vecino, al hermano, al compañero, a la persona que tenemos al lado. ¿Y cuánta gente dañina y destructora hay? Eso no está bien. Queman incienso a los ídolos. Se van detrás de la idolatría, los que les gusta fumar tabaco, los que les gusta estar en la brujería, en la santería, en los babalaos, que le lean las cartas, que le fumen tabaco, que le hagan limpia, que le lean las manos y allá que le hagan despojo. Queman incienso a dioses paganos. Y así hay mucha gente que aunque dice que es cristiana, anda por ahí volando y anda por ahí en cosas malas. Oigan. Adoran a dioses extranjeros y desconocidos. Adoran a dioses extranjeros y desconocidos. Cambian al Dios del cielo por el Dios dinero. Cambian las cosas de Dios por la idolatría, por las cosas que no están bien. Y de Dios se olvidan. Eso está mal. Y creen que convenir después a presentarse ante mí en este templo. Y después de hacer lo que les da la gana, vienen con manitos juntas, con cabeza agachada. Vienen que no quiebran un plato. Yo tengo mi rosario, yo tengo mi Biblia. Es un sinvergüenza, es un mal portado, es un ladrón, es un criticón, es un chismoso. Anda en adulterio, anda en brujería, en hechicería, pero como va a la misa se puso el rosario, se cargó la Biblia, agachó la cabeza y van al santuario y creen que convenir después a presentarse ante mí en este templo, donde se invoca mi nombre, y con decir, estamos salvados, basta para poder seguir cometiendo todas esas iniquidades. Señor, a Dios no lo engaña nadie. Terminamos con esto. No seamos fariseos con Dios. Que usted tenga el rosario y no lo rece, ¿para qué le sirve? Que usted tenga la Biblia y no la lea, ¿para qué le sirve? Que usted vaya a la misa y no preste atención, ¿y para qué va? Que usted reciba la comunión y esté en pecado, ¿y para qué la recibe?
Que usted diga que está en las cosas de Dios, pero no quiere cambiar, se porta mal y hace lo que le viene en gana, no le sirve de nada. Mire, nosotros no podemos colocarnos máscaras delante de Dios. Nosotros no podemos ser hipócritas delante de Dios. Nosotros no podemos tratar de comprar a Dios con cosas materiales, porque Dios sí nos conoce perfectamente. Y creen que porque va con las manos juntas, que porque anda rezando por ahí, que anda por ahí de iglesia en iglesia, que anda por ahí de retiro en retiro, ay sí, ya se salvó. No, Señor. Usted puede hacer un retiro, usted puede vivir una experiencia espiritual, usted puede tener un encuentro con Dios, lo máximo de la vida, pero si no cambia, si no mejora, si no deja las cosas malas, de nada le sirve. No sirve para nada todo lo que haga, no sirve para nada todo lo que cumpla, no sirve para nada todo lo que usted pueda vivir y disfrutar, porque si usted está haciendo las cosas mal, para la quinta paila se puede ir. Hoy la palabra de Dios nos enseña a no ser fariseos, a no ser hipócritas, a cambiar nuestra vida, a ser mejores. Si estamos en los caminos de Dios, es para mejorar cada día. Si estamos en los caminos del Señor, es para dejar el vicio y vivir la virtud. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.